Ili va de nashanda kashnore in no hachitu ya no yo nasha vida kakaicho no iu hakasau no yunu kasatiño de Madenelli Julio César Santiago Ramírez. Me permito leer la referencia bibliográfica del conferencista del día de hoy. Distinguidos compañeros, muy buenos días. Les doy la bienvenida a nuestro hermano, el licenciado Julio César Santiago Ramírez, con su conferencia denominada Peteo desde una perspectiva histórica. Un esfuerzo innovador diseñado para transformar la educación en nuestras comunidades. Invitamos a cada uno de ustedes a participar activamente, compartir sus ideas y aprender juntos para lograr un impacto significativo y duradero. Profesor Julio César Santiago Ramírez, licenciado en Educación Física, Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, estudios en Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, docente en el Estado de Michoacán del periodo 1993 a 2008, colaborador en la construcción de la Escuela Comunitaria en la sección 22 en la sección 18 en Michoacán, docente en el Estado de Oaxaca de 2008 a la actualidad, asesor de peteo de 2013 al 2015 en la región del Istmo. Bienvenido, licenciado César, siéntase usted en su casa. De igual manera, a todos los miembros e integrantes de la jefatura, a compartir las experiencias que hoy vamos. Es un placer para mí estar compartiendo experiencias pedagógicas en esta región. El peteo es sin duda un ejemplo para todo el mundo. Debemos sentirnos orgullosos de ser parte de este proceso. Hoy, después de un poco más de 500 años, seguimos hablando nuestra lengua, nuestras lenguas. Seguimos compartiendo toda la diversidad cultural de nuestra tierra oaxaqueña. Soy juchiteco, orgullosamente oaxaqueño, y trataré de compartir algunas experiencias basadas en proyectos que se han desarrollado a lo largo de algunos años en beneficio sobre todo de los niños, ¿no? Niños y niñas de nuestro maravilloso estado. Tenía planificado proyectar, pero bueno, ahorita veamos cómo lo resolvemos, ¿no? De entrada quisiera decirles que el tema de la historicidad del peteo es muy importante. No se puede partir desde hace apenas 20 años. No se puede partir ni siquiera de cuando inicia nuestro proyecto, cuando iniciamos a construirlo, cuando se conformaron ustedes en colectivos y de ahí en adelante, ¿no? Pero vayamos un poco más atrás, con la pedagogía crítica, Freire, sus tres actores principales, el bien amado Paulo Freire, Giroux y a Peter McLaren, hacen un esfuerzo extraordinario para darnos a conocer una nueva forma de pensar, ¿no? Como maestros. Pero ni siquiera podemos iniciar de ahí. Un poco antes, la Escuela de Frankfurt, en Alemania, tiene la enorme fortuna de contar con una generación de extraordinarios pensadores, ¿no? Adorno, Habermas, Ayer, entre otros, ¿no? Pero ni siquiera podemos quedarnos ahí, no podemos iniciar con nuestro proyecto partiendo de la teoría crítica. Tenemos que ir un poco más atrás.
¿Dónde descansa el peteo? El peteo debe fundamentarse en un modelo filosófico de pensamiento. ¿Cuál es ese modelo filosófico? El materialismo histórico y dialéctico de Carlos Marx. El tipo, estuvimos a punto de perderlo dentro de su carrera profesional. Él fue un colaborador de un maestro teólogo en una universidad en Alemania. En esta trayectoria, a su maestro lo despidieron de la universidad y entonces Carlos Marx se quedó sin trabajo. Gracias a ese despido de su maestro, él pudo escribir El Capital. Pero ¿qué nos dice El Capital? Partimos de ahí. Nuestros proyectos deben de partir del modelo filosófico de Carlos Marx. Yo creo que no. Tenemos que ir un poco más atrás. Fíjense, ningún proyecto que tenga validez universal puede partir de un modelo filosófico del pensamiento. Se fundamenta. Ahí lo fundamentamos. Pero tenemos que ir al principio de todo cuanto existe. Tenemos que ir, remontarnos $16 millones de años atrás. Ahí parte nuestro proyecto de peteo. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué tantos años atrás? Porque ahí, estimados maestros y maestras, ahí nace la historia de la humanidad. Hace 16 millones de años, según la teoría más conocida de Darwin, comienza la aventura de los homínidos. Hace 16 millones de años aparecen diferentes tipos de homínidos, ¿no? Entre ellos el Australopithecus afarensis, que es el más parecido a nosotros los sapiens. Entre 70.000 y 100.000 años, nuestra especie emigró y pobló todo lo que hoy conocemos como África y Europa. Son datos que iré dejando en el camino para que lo consideren, para que al final tengamos una conversación. La separación de nuestra especie ocurre hace 60.000 años. Aproximadamente hace 60.000 años, nuestra especie, el sapiens, Homo sapiens, sapiens hoy día, cruza el estrecho de Bering y logra poblar América, como hoy la conocemos. Sin embargo, aproximadamente hace 40.000 años, entre 40 y 50.000 años, todas las demás especies de homínidos desaparecieron del planeta. Fíjense, esto es muy importante. Entre ellos, los neandertales desaparecen en el sur de Rusia, lo que hoy es Rusia, se presume una teoría, la más creíble, es que hubo, por una lava volcánica, explosión volcánica, desaparecen los neandertales, ¿no? En el norte del sur de lo que hoy es Rusia. Pero ¿qué pasa con nuestra especie? Recorren durante miles de años hasta llegar
hasta llegar al Valle de Anáhuac y hasta el Perú, hasta los Alcas y los Incas del Perú. Bueno, hagámonos 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿es necesario tener un peteo? ¿Es necesario tener un proyecto alternativo de nación? Pongan atención a estas preguntas, al final los platicamos. Segunda, ¿es necesario tener un proyecto alternativo de educación? Porque fíjense, ¿cuántas lenguas vivas aún hay en Oaxaca? 16 al parecer, ¿no? Nari, Niedi, Yasa. Ustedes hablan su propia lengua. Un proyecto alternativo no engloba la enorme diversidad cultural de nuestra tierra. Oaxaca es un país incrustado dentro de México, ¿no? Es una nación extraordinaria. Nuestra comida, nuestra cultura, nuestros bailes, todo eso tenemos que tomar en cuenta para construir nuestro proyecto. No podemos dejarlo a un lado. Podemos hablar de tenemos que usar nuestra diversidad cultural para construir nuestros proyectos. Finalmente, hago otra pregunta. ¿Sabemos a qué especie pertenecemos? Y les comparto una más. Si somos humanos, ¿qué nos hace ser seres humanos? Trataré de llevar esta conversación por un sesgo filosófico, con preguntas y que podamos conversar, a falta de nuestra proyección, podamos conversar para corregir el dato, ¿no? Bien. Después de que nuestra especie recorre y pobla el mundo, puede poblar el mundo, ustedes saben que se generaron 6 culturas madre, que hoy siguen vivas. ¿Cuál fue la primera? Todos sabemos que en lo que hoy es Europa, hace 7000 años, tuvo su auge Mesopotamia, ¿no? Los árabes y su comercio. En Egipto, hace 5000 años. Antes, todos estos datos son antes de nuestra era. La India, 3500 años antes de Jesucristo. La China, 2500 años antes. Pero en América, ¿cuál fue la cultura que fundamenta el recorrido histórico y cultural de todas? Inclusive la nuestra, los olmecas, ¿no? Y de ahí se degenera una versión distinta, que es distintas versiones de cultura, como los aztecas, los mayas y todas las demás naciones que se fueron construyendo. En Europa hablan de 3 eras, ¿no? Un alemán muy chistoso
divide la historia en prehistoria, historia y tres eras, ¿no? La edad antigua, donde desde la invención de la escritura hasta la caída de Constantinopla en el 774, la Edad Media, o la época del oscurantismo, dicen, ¿no? Es decir, el año en que la humanidad sufre enormes desgracias, pobreza infinita, desde la caída de Constantinopla hasta la conquista de América, 1492, correcto. Termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Bueno, pero fíjense que nada está más equivocado que eso. Ya hablamos de las 6 culturas madre: Mesopotamia, Egipto, la India, la China, los olmecas y los incas del Perú. En algún momento mencionamos, o alguna de esas culturas madre radicó en Europa. Es parte de Europa, está incrustado dentro de esas 6 culturas madre. Fueron conquistados por los árabes, pero nunca en la historia de la humanidad en Europa se creó, se desarrolló una cultura madre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque de ahí deriva nuestro peteo. Este es el planteamiento histórico del peteo, no tiene otro, porque somos seres humanos. ¿Y qué nos hace ser seres humanos? Este tipo de conversaciones. Recordar de dónde venimos, cuál es la historia de la humanidad. Imagínense que el oscurantismo, desde la caída de Constantinopla hasta la conquista de América, el mundo, según los historiadores, vivimos una época de desgracias. Nunca pasó eso en la humanidad. Entonces, ¿qué estamos enseñando en nuestras escuelas? Seguimos reproduciendo que hay una prehistoria, una historia, hay una Edad Media. Nosotros nunca lo vivimos. En América jamás hubo pobreza hasta la llegada de los españoles. Eso debe quedar muy claro en el planteamiento de nuestros proyectos. Nunca hubo decadencia en América, en el Gran Valle de Anáhuac, hasta antes de la llegada de los españoles. Ejemplos claros. Hablan de Bertolt Schwarz, que inventó la pólvora. Sin embargo, China lo había inventado desde el siglo VIII. Johannes Gutenberg, la imprenta. Yo me acuerdo todavía, yo tengo 57 años de edad y cuando iba a la escuela primaria me hicieron que me aprendiera ese apellido Gutenberg, que inventó la imprenta. Me estaban mintiendo, pero yo era un niño y yo no sabía, ¿no? Pero en este momento yo puedo decir eso era mentira y debemos dejar de mentirle a nuestros niños en nuestras escuelas. Debemos ser autónomos, debemos crear nuestra propia pedagogía. Ya lo cacareó muchas veces nuestro bien amado Freire, ¿no? Bessemer inventó el acero en lo que hoy es Sheffield, ¿no? En Inglaterra. Es falso. La India lo inventó desde el siglo III.
ya existía. En Europa, en la Edad Media, los europeos dicen que se inventó el papel. No es cierto, eso es muy falso. En China, en el siglo II. Fabio Goya inventó la brújula, un italiano. Falso. China lo inventó desde el siglo I, desde el primer siglo de nuestra era. Y así hay muchos ejemplos que seguimos enseñando, compartiendo de manera equívoca, de manera errónea, en nuestros centros de trabajo. Porque viene un libro, ¿no? ¿Qué dijo Marx Arriaga? ¿Saben quién es Marx Arriaga? Es el ideólogo de la NEM, la Nueva Escuela Mexicana. Dijo, descolonización sí, decolonización no. No es correcto decirle peradas, pero bueno, pues, el tipo está mal, ¿no? Imagínense que el ideólogo, el precursor de la Nueva Escuela Mexicana, diga que la prueba PISA siga funcionando. Lo dijo Andrés Manuel Obrador en una conferencia de las mañaneras, que seguiremos siendo sujetos del examen de la prueba PISA, contraviniendo nuestros principios más caros, ¿no? La dignidad, la justicia y el humanismo. Marx Arriaga nos está diciendo, en otras palabras, seguiremos utilizando los libros de fundamento eurocéntrico para seguir engañándonos, vendiéndonos una cultura del consumismo. Seguiremos dependiendo epistemológicamente de Europa. Ya no. Eso tiene que terminar. Y tenemos que mandarle un mensaje muy claro a partir de este tema que hoy nos ocupa al Estado mexicano, al gobierno mexicano, decirle que aquí en Oaxaca sí se hace pedagogía de verdad, pedagogía que respeta los principios más fundamentales de nuestros antecesores. Del Estado de Oaxaca tiene que salir el proyecto de nación, el proyecto de emancipación epistemológica de nuestro país. ¿Qué es la descolonización? La descolonización, en términos muy llanos, es dejar de ser colonia de cualquier país, ¿no? Convertirse en un país independiente. Nosotros lo somos desde la independencia de nuestro país, logrado hace ya un poco más de 200 años. Convertirse en un Estado libre y soberano. Gozar, por supuesto, de plena soberanía. Dejar de ser colonia de otro país. Iberdrola es una empresa española que tiene litigios con el gobierno mexicano, ¿no? Ustedes han seguido las noticias, han querido expulsarlos, pero la Suprema Corte de la Nación lo ha impedido, en una clara traición a su propio pueblo, ¿no? Porque es la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, no de las empresas extranjeras, ¿no? Tiene que litigar para fundamentar una realidad de liberación de otros países. Dejemos de ser colonia. La que sigue. Entonces, ¿qué es decolonización? Fíjense, decolonización y descolonización de nuestro pensamiento, ¿no? De nuestra forma de razonar, pero también de nuestra forma de amar.
porque nosotros somos maestros y la pedagogía, como dijo Paulo Freire, es amor. No tiene otra naturaleza, Producir y transformar partiendo de nuestros propios saberes comunitarios. Por supuesto que lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. No depender de la epistemología occidental. Sin embargo, seguimos dependiendo, ¿verdad? Ahorita platicamos de algún ejemplo. Implica ser críticos, analíticos, reflexivos, pero además debemos ser creativos. ¿Cómo somos creativos? ¿Cómo logramos que un niño o una niña, cómo logramos que en una comunidad tenga un sesgo crítico, analítico, reflexivo y además creativo? En la facultad de filosofía, o en las facultades de filosofía de todo el mundo, porque el diálogo es universal, hay seres humanos en todas partes de nuestro planeta. Cuando uno ingresa a una cátedra, debe entrar con el 50% de la capacidad de argumentar, pero el otro 50% tiene que desarrollar nuestra capacidad de escuchar. Solo así se puede dar el diálogo, un diálogo universal. ¿Cómo hacemos entonces que nuestros niños sean críticos? Dejando que en la punta de la lengua del niño siempre esté la pregunta, la interrogación. Ante una pregunta muy clara, 5 por 3, ¿cuál sería la respuesta? 15. Y si un niño de ustedes contesta 12, la pregunta cuya respuesta ¿es buena o es mala? ¿Es correcta o es incorrecta? Si un niño dice 12, ¿está mal? Vaya, en términos muy reales, está mal, ¿no? Pero nosotros como maestros no podemos decirle a un niño estás mal, ¿no? Porque estaríamos nosotros mismos dándonos un balazo en el pie, ¿no? Sino lo que pretendemos es que el niño se apropie, aprenda con H intermedia su cultura, su realidad. El aprendizaje viene del acierto y el del error, ¿no? Cuando empezamos a caminar, ¿qué hacemos? Nos caemos muchas veces, pero aprendemos a caminar, ¿o no? Ninguna respuesta para generar, provocar que un niño sea crítico, analítico, reflexivo, ninguna respuesta está equivocada. La pregunta del maestro tiene que ser, sí, el que dijo 15, ¿por qué? Y el que dijo 12, ¿por qué? Y en esa reflexión, en ese análisis, el niño ya está siendo crítico. Se está interrogando, está pasando por un proceso de análisis para llegar a la verdad, su verdad en ese momento. La pregunta, maestro, siempre debe de ser sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Aunque sepamos que todos estén en la respuesta correcta. Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Durante toda la vida escolar. Si un ser humano no es capaz de explicar el mundo en que vive, no está aprendiendo. Lo que está haciendo es, como dijo Freire, o como dijo hablar en Ojiru, estamos bancarizando la mente de un niño, ¿no? Estamos llenando de objetos su cerebro. Y en consecuencia, ¿qué estamos logrando? Estamos esclavizando su forma de pensar. No estamos logrando
algo que es intrínseco a nuestra carrera de maestro. Lograr que el pensamiento sea libre, libertad de acción y de pensamiento. Eso es lo que hay que promover. ¿De qué le sirve al niño? Y es una pregunta muy valiente, muy atrevida. ¿De qué le sirve al niño? ¿Cargar conocimientos? Si al final, claro, le sirve como cultura general. Por supuesto, yo sé que ustedes ya están a punto de decírmelo, pero me adelanto. ¿De qué le sirve a un ser humano cargar con conocimientos que a la postre no le son útiles, no le son humanos, de trascendencia humana? Entonces, ¿dónde fundamentamos el peteo? ¿Vieron cómo hicimos un recorrido histórico, filosófico, hasta llegar a estos tres momentos? ¿Importa que sepamos de dónde venimos? ¿Importa, tiene alguna importancia saber a qué especie pertenecemos? El hombre que sabe cómo pensar, es decir, el hombre que sabe cómo resolver cualquier problema que se le enfrente. ¿Saben cuántos problemas tuvieron que enfrentar los homínidos, los sapiens, para que nosotros estemos hoy disfrutando de este momento? Hubo un momento en la historia donde solo había 1300 sapiens. Nos íbamos a extinguir, pero bueno, tuvimos la suerte de que nuestros padres, nuestros antepasados, no tenían un celular en la mano, ¿no? Si no, adiós. ¿Dónde se fundamenta el peteo? Que nos quede muy claro, maestros. Se fundamenta de un modelo filosófico de pensamiento. Carlos Marx, el materialismo histórico dialéctico. ¿Pero por qué? ¿Por qué Carlos Marx? ¿Por qué no otro? Hagámonos esa pregunta. La teoría crítica de la escuela de Frankfurt, que es muy actual, es a principios del siglo pasado, ¿no? En la Universidad de Alemania. Y la pedagogía crítica, que es actual, ¿no? Hay sus precursores. ¿Sabían que Freire fue supervisor escolar en Brasil? Lo corrieron porque molestaba a los estratos sociales, políticos, económicos de Brasil, ¿no? Fue expulsado y en Chile nombra, ahí es donde fundamenta en mayor medida su pedagogía crítica, la liberación del pensamiento. Puse unos signos de interrogación. ¿Sobre qué otra forma podemos fundamentar nuestro peteo? ¿En qué otro momento? ¿Cuál sería otro fundamento? Claro que sí, la comunalidad. ¿Cuál sería otro fundamento del peteo? La comunalidad. Es una frase que acuña Martínez Luna, maestro de la UAC. Y otras. Proyectos colectivos, proyectos de investigación, juegos, danza, gastronomía, la lengua. ¿Saben cuál es el rasgo más importante del ser humano? ¿Saben cuál es el rasgo más importante del ser humano? De la cultura humana. Exacto, nuestro lenguaje. Y eso debe ser principio transformador de todo cuanto toquemos. ¿Qué es el materialismo histórico? Trataré de hacer un recorrido de lo que plantea Marx en El Capital, ¿no?
Los rasgos más definitorios del capitalismo son la propiedad de los medios de producción, ¿no? Ahí no hay pierde. La acumulación originaria, ¿qué provoca? El dominio de los medios de producción. Que los ricos tengan esa enfermedad de la acumulación. ¿Cuánto dinero tiene Carlos Slim, el hombre más rico de nuestro país? Cerca de los 100.000 millones de dólares, dicen. Imagínense si ese dinero estuviera circulando en nuestros pueblos, en nuestro país. No habría pobres, no habría ningún pobre. El único pobre aquí es Carlos Slim, ¿no? Que lo único que tiene es dinero. Es lo único que tiene. Porque nosotros tenemos cultura, ¿no? Gastronomía, lenguaje y todo eso. Esclaviza la mano de obra. Es una consecuencia. Explota, expropia y desposesiona a los demás, ¿no? Es el fin del Estado frente al capital, lo que hoy llamamos neoliberalismo, ¿no? Lo que hoy conocemos como neoliberalismo. Fíjense, ¿cómo nace el estudio que hace Marx cuando se aboca al estudio del capital, cuando desentraña, desenmascara este capital? Cuando había tanta propiedad del ser humano, éramos pocos en el mundo, esto sucede en Europa. Después de caminar por largos trechos, la humanidad decide ser sedentaria, ¿no? Con la agricultura, con la ganadería, entre otras actividades. Y se marca una propiedad nace de aquí hasta el árbol que se suelta allá, ¿no? Sin embargo, había otros más vivos que decían, bueno, mi propiedad es desde aquí hasta donde alcanza mi vista, ¿no? Y la tierra se fue acumulando. Es más, había que agarrarlo en los lugares donde es inhóspito, ¿no? Había la libre ahí, inclusive hoy día todavía hay lugares inhóspitos en nuestro país que nadie quiere vivir, ¿no? Bueno, excepto si ponen casas de Infonavit o de Fobista. En fin, ante eso se crearon los latifundios, en este caso el feudalismo que enriquece de eso, ¿no? Había gente que seguía siendo nómada y recorría Europa. Ellos no se apropiaban, no tenían propiedades. Pero el Estado, se crea el Estado feudal, y Marx dice, haciendo el estudio, que esa gente tenía que ser controlada de alguna manera. Los que ya vivían dentro de sus propiedades podían comerciar lo que sembraban, ¿no? Sembraban, cosechaban y vivían, comerciaban. Hasta que esa gente que recorría fueron desposeídos, los que les quitan, les arrebatan sus terrenos, sus propiedades y los expulsan con pequeños ejércitos que fueron formando en el feudalismo, ¿no? Los expulsan y anduvieron en vagancia. En ese tiempo había un herraje y atrapaban 3 veces al mismo tipo, como cuando te quitan la licencia les marcaban el pecho con un hierro y decía vacancia. Eran miles que morían de hambre en las calles, había mendigos. Hay un pasaje de la historia de una mujer que es terrible, donde la reina
doña Isabel, me parece, nunca salía del palacio, que era enorme. Logró escuchar los lamentos del pueblo. Eran miles que vagaban con su herraje en el pecho, quemados en el pecho, pidiendo comida. Y le preguntan, ¿qué quieren esa gente? ¿Quieren pan? Pues denle pan, ganan pan. Era tanta la pobreza y la hambruna que había en ese tiempo que la gente moría de hambre en las calles, en los senderos. Y es que ya no hay pan. Pues la señora, con toda su arrogancia y su petulancia, dijo, pues denle así. ¿Cómo así? Lo que pasaba. Entonces, un rico no tiene la menor idea de cómo vivimos aquí. Por eso hay que tenerlo muy en claro cuando hablamos de nuestro proyecto. Ellos son indolentes, son personas, son seres humanos. Pero si ven a una persona acá que tiene un negocio próspero, ellos no son ricos, solo tienen un negocio próspero, ¿no? No confundamos. El que acumula riqueza es el ¿no? Que es el dueño del capital en el mundo y que es dueño hoy de los gobiernos de muchos países en nuestro mundo. Un caso muy preciso es Javier Milei en Argentina, ¿no? Un beso. Bien, luego de ese proceso de acumulación, Marx retrata en el Capital, en el capitalismo histórico, cómo la gente se fue quedando sin nada. Había más pobres que comida, porque la comida se la quedaban acumulaban los ricos. Requerían que se muriera la gente a darle de comer. Fíjense, un hecho muy importante. La historia de Europa en el judaísmo es muy cruda. Los papás de las familias vendían a sus hijos en Europa. Hace poco un congresista argentino se atreve a decir que no sea penado la venta de niños en Argentina. Ese pensamiento sigue hasta hoy día, no ha desaparecido. En Europa comían niños. Es una realidad, sigue sucediendo. Así que cuando algún niño desaparece, tengan en cuenta que amanece en el plato de algún personaje de estos que están hablando. Es real, eso no ha desaparecido. Un congresista argentino lo propuso hace apenas un mes, que no hubiera castigo a los papás que vendieran a uno o a dos de sus hijos para que los demás no se murieran de hambre. Miren, identifiquemos cuáles son nuestros enemigos, ¿no? Miren, Marx es muy extenso, muy extenso, pero vamos a dejarlo aquí porque... Maestro Julio, compañeros y compañeras, en presencia de todos, como parte de la jefatura, le vamos a entregar un reconocimiento y también un presente. El reconocimiento dice: Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Sección 22, Oaxaca. Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca, Jefatura de Zonas de Supervisión número 20, otorga el presente reconocimiento al licenciado Julio César Santiago Ramírez por su destacada participación como conferencista en el Foro de Exposición de los Proyectos Comunitarios con el tema Peteo,
desde una perspectiva histórica, celebrado el día 15 de agosto del 2024 en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Lo firma el subjefe de zonas y su servidor. Fuerte los aplausos para el maestro Julio César, que en esta ocasión nos acompaña en este TEA a nivel jefatura. Compañeros, Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, Padiushi, Caviche, Navisanaka. Soy el profesor Julio César Santiago Ramírez, fui invitado por la Jefatura 20 de aquí de Tlaxiaco. Gracias por la invitación. Vine a compartir con ustedes cómo se diseña y se construye un proyecto alternativo de educación. La conferencia que pude compartir se llama Perspectivas históricas del peteo, donde pudimos ver un planteamiento histórico que nuestro peteo no necesariamente descansa o parte desde Carlos Marx hasta nuestros colectivos, sino desde que aparece el hombre en la tierra y las enormes dificultades de nuestra especie para resolver enorme cantidad de problemas que se nos presentaron y pudimos llegar a ser la especie dominante. ¿Por qué somos humanos, los seres humanos? Es otro de los fundamentos de nuestro peteo. Y además, más allá de la filosofía del materialismo histórico de Carlos Marx, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y de la pedagogía crítica de nuestro bien amado Freire, más allá de eso, debemos recuperar nuestros saberes comunitarios, nuestros usos y costumbres, los pilares de la comunalidad para desarrollar la enorme riqueza cultural de nuestro